Bien, ahora que ya tenemos un conocimiento sólido en programación orientada a objetos, pues te voy a dar un truco para que tú te aprendas los conceptos fundamentales en programación orientada a objetos. Nosotros sabemos que en inglés pie se traduce como tarta, pastel. Eso como ya sabemos. Vamos a ponerle. Vemos que pie en inglés significa tarta, como esta que vemos aquí. No los pies estos de aquí en español, sino tarta. Entonces, ya con esto, nosotros sabemos que pie significa tarta, pastel en inglés. Si le añadimos la palabra en este caso, la A, pues quedaría a pie. Entonces eso me lleva a cómo te puedes memorizar los conceptos fundamentales en PHP. Fíjate que me he preparado un diagrama y aquí está lo que te quiero dar a entender. Nosotros sabemos que pie, aquí si lo vemos aquí, pie significa tarta. Entonces si tú le añades la simple A, pues llegamos a los conceptos fundamentales en programación orientada a objetos. Entonces tenemos la abstracción, el polimorfismo, la herencia y el encapsulamiento o encapsulación, como muchos le conocen. Es muy normal que tú lo vas a ver como encapsulamiento. Entonces con esto ya te puedes tú ya mejorar. Con el simple hecho de memorizarte una tarta, pues tú ya te vas a poder memorizar los conceptos fundamentales en programación orientada a objetos. Vamos a repasarlos una vez más para ahora sí ya entrar bien filosos, bien violentos a la nueva sección. Entonces vamos a ver lo que es la abstracción. La abstracción, abstraction, en español pues se traduce como abstracción. Pues ya vimos que es la técnica de, ahora sí que aquí no te puedo enseñar yo mucho. Esto de abstracción, yo no te lo puedo enseñar mucho, no te puedo dar tantas técnicas. A lo mejor ya después hago un curso de pura programación orientada a objetos. Pero básicamente la abstracción no hay mucho que enseñar. Simplemente esto de abstracción tú lo vas a ir aprendiendo con la práctica, con la experiencia. Cuando tú modeles tus sistemas orientados a objetos, este conocimiento tú lo vas a adquirir personalmente. No hay mucho yo que te pueda explicar de esto. Ya con la práctica, con la experiencia, cuando ya diseñes tus sistemas, vas a poder comprender o más bien vas a poder dominar la abstracción. La abstracción, pues ya vimos que básicamente consiste en tratar de buscar los factores comunes en nuestras clases. Por ejemplo, aquí nosotros empezamos con producto, vimos cómo diseñamos la clase libro, electrónica, y entonces la abstracción básicamente hace de modelar un sistema orientado a objetos, ya sea qué va a ser una clase padre, qué va a ser clase hija, qué va a ser, en este caso, qué va a tener la clase general, cuál va a ser los tipos especializados, cuáles van a ser los tipos generales, etcétera. Nosotros ya vimos dónde está, por ejemplo, aquí vimos que todo esto, tanto el nombre fabricante, el apellido fabricante y el precio, es un factor común entre el libro y electrónica. Por eso lo decidimos poner todo en producto. Entonces básicamente la abstracción hace básicamente referencia a eso, a tu técnica o a tu razonamiento de cómo diseñes tus sistemas orientados a objetos. ¿Qué pones como factor común? ¿Qué pones clases genéricas y qué pones clases especializadas? Entonces, de esto de abstracción no hay mucho que yo te pueda enseñar. Tú lo vas a ir aprendiendo conforme la práctica. Pero de manera general se refiere a eso, a tu lógica para que tú detectes qué debe de ser clase padre y qué debe de ser clase hija. Y cómo separar la funcionalidad. Eso con el tiempo lo vas a ir aprendiendo. Lo que sí te puedo enseñar yo, pues y como te lo enseñé, es el polimorfismo. Acuérdate que el polimorfismo de manera general, poli significa mucho y polimorfismo significa muchas formas. Entonces nosotros va de la mano con eso, poli de muchos y ya lo demás, morph. Ya junto a la palabra polimorfismo hace referencia a varias formas, a muchas formas. Y claro que habla de eso el polimorfismo. Ya vimos que según nuestro diagrama, déjame lo abro por acá. Vamos a poner, a ver, déjame busco el diagrama. Ya vimos que en nuestro caso, pues ya vimos que un producto, pues es la clase padre y libro y electrónica, pues es la clase hija. Entonces el polimorfismo habla de eso, de que una clase la puedes tratar de diferentes maneras. En este caso un libro puede ser tratado como un libro en sí mismo, pero a la vez se reduce a que es un producto. Por eso cuando tú diseñas una clase padre siempre te tienes que preguntar, la clase X, la que tú quieras que estés
ahora sí que investigando, la clase X es una clase Y. En este caso nosotros nos preguntamos, ¿un libro es un producto? Y eso te lo vas a responder en base a las propiedades que tenga esta clase padre. Entonces ya vimos que el libro, pues sí, tranquilamente es un producto. ¿Por qué? Porque tiene también un nombre fabricante, un apellido fabricante y un precio. Entonces tú siempre que vayas a ver si una clase hija es una clase padre, pues siempre te tienes que preguntar esta pregunta. Por eso se dice que la herencia se responde a la pregunta ¿la clase X es una clase Y? Si tu respuesta es que sí, pues posiblemente que esa clase sea clase del tipo producto. Entonces esto ya vimos que es el polimorfismo. Entonces en este caso electrónica puede ser también tratado de dos maneras. Puede ser tratado como un tipo electrónica, pero también puede ser tratado como un producto a su vez. Esto también se va a ver ya cuando veamos las interfaces. Entonces básicamente eso se refiere al polimorfismo, que es a que una clase puede ser tratada de diferentes maneras de acuerdo a la jerarquía de herencia. También el polimorfismo va de la mano con la sobreescritura de métodos. Por ejemplo, fíjate que aquí el método getLíneaFactura, si creamos un objeto de tipo producto, pues cuando invoquemos el método getLíneaFactura se va a invocar este. Pero que nosotros creamos, por ejemplo, un objeto de tipo libro, pues vemos cómo aquí getLíneaFactura toma otra forma y se ejecuta esta versión. Entonces el polimorfismo también se refiere a eso, a que una funcionalidad puede ser comportada de diferentes maneras de acuerdo al contexto de ejecución, por decirlo de una manera. Por ejemplo, también otro ejemplo, si nosotros en este caso tuviéramos, por ejemplo, aquí la propiedad precio, un producto que ya la tenemos, y aquí, por ejemplo, hiciéramos lo siguiente, pusiéramos public, ¿cómo está? Está como protected. Si tú hicieras esto, protected, y pusieras precio igual a 999, pues aquí también, ahora sí que precio se va a comportar de diferentes maneras. Cuando tú crees un producto con la clase producto, pues vas a tener una definición de precio diferente a cuando creas un libro con la clase el libro. Entonces aquí ya también a esto se refiere. Entonces básicamente el polimorfismo también se refiere a que ciertas funcionalidades ahora sí que se comportan de manera diferente de acuerdo al contexto. Lo más normal es que tú lo veas, lo entiendas mejor cuando te venga a la mente la sobreescritura de métodos. Vemos como aquí el producto tiene el método getLíneaFactura, pues este se va a comportar de acuerdo a cómo se llama. Ya vimos que si creamos con un objeto producto se va a llamar esta versión, pero si lo invocamos, si lo redefinimos en el libro, pues aquí getLíneaFactura va a tomar otra forma. Va a tomar la forma en este caso de libro. Entonces a eso se refiere el polimorfismo. La herencia, pues esta está fácil, esta también está muy fácil de aprenderse. La herencia básicamente se refiere a que una clase hija hereda lo que tiene una clase padre. Y aquí en PHP, acuérdate que todo lo que está como public y protected, todos los miembros public y protected se heredan. Los miembros privados, eso no se heredan. Entonces la herencia pues está fácil de aprender. Y la encapsulación o encapsulamiento, como muchos le conocen, pues se refiere al proceso de que tú tengas tus miembros como privados o protected y que los accedas no directamente, sino a través de getters y setters. Por ejemplo, aquí, nombre fabricante está como privado, pero pues le hacemos un getter para acceder a él. De esta manera, pues ya no accedemos de manera directa a la propiedad nombre fabricante. Es como si tuviéramos un wrapper. Acuérdate que los wrappers pues se traducen como envolventes, envoltura. En este caso, pues nosotros estamos envolviendo la propiedad nombre fabricante, la estamos envolviendo a través de un método getNombreFabricante. Entonces a eso se refiere el encapsulamiento, que tú tengas tus miembros private o protected y que sean accesibles solamente a través de métodos getters o setters o de alguna otra forma o de algún otro tipo de método. También se refiere al tipo de que cuando tú encapsulas tus clases, cuando tú creas clases, pues básicamente encapsulas la información que va a ser propia de esa clase. Por ejemplo, aquí descuento. Todas estas propiedades están encapsuladas dentro de la clase producto.
Si salen fuera de la clase producto, pues no tendrían sentido. Simplemente tienen sentido cuando están dentro de la clase producto. Entonces también eso se refiere el encapsulamiento al proceso de encapsular información de propiedades variables dentro de un contenedor. En este caso, pues un contenedor pues sería la clase producto. El encapsulamiento también, por ejemplo, se ve en las funciones cuando nosotros queremos tener variables pero que solamente vivan dentro de una función. Entonces también se refiere a eso, el encapsulamiento básicamente, al proceso de encapsular información dentro de un contenedor, ya sea un contenedor que sea una clase o un contenedor de una función. Entonces, pues de manera general, eso es el encapsulamiento. Y ya vimos también que las clases pues funcionan. Ya vimos que el encapsulamiento también va de la mano con las cajas negras. Acuérdate, como yo te dije, las clases se pueden ver como cajas negras, que tú tienes la funcionalidad encapsulada y funciona como una caja negra. Cuando tú consumes estas clases, pues no te debe de importar cómo están definidas. Por ejemplo, un código externo, las librerías de terceros o el que vaya a consumir nuestras clases, el código cliente, no le debe de importar que está definido dentro de la clase producto. Para él va a ser como una caja negra. Tú le entregas una funcionalidad a través de las interfaces, es decir, a través de los métodos, y pues ya a él no le debe de importar cómo está definido. Es, por ejemplo, cuando tú tienes un control remoto de una televisión, para tú cambiarle de canal, pues simplemente presionas el botón. No te debe de importar ahora sí que el circuito que tenga dentro el control remoto. Con que tú sepas cómo cambiar el canal y que te ofrezca la funcionalidad de cambiar el canal, pues no te debe de importar todo el circuito, toda la serie de circuitos y cableados que tiene detrás el control remoto. A ti, con que se te entregue la funcionalidad, no te debe de importar qué hay detrás. También aplica, por ejemplo, en una televisión. Cuando tú estás viendo la tele, pues a ti te importa ver el canal X de entretenimiento y no te importa el circuito que hay dentro. A ti no te importa cómo los ingenieros pusieron los circuitos, ¿cómo se llaman? Los cablecitos estos. No sé mucho de electrónica. Las resistencias, ¿cómo se llaman? Los transformadores. Bueno, no sé si lleven transformadores. Pero pues a ti no te debe de importar todo lo que está dentro de la tele, sino simplemente que se te entregue la funcionalidad. ¿Y cuál es esa funcionalidad? Pues la de ver tele. Entonces, pues así también nuestras clases. Las clases que vayan a consumir nuestras clases, el código cliente que vaya a consumir nuestras clases, no le debe de importar cómo está definido nuestras clases, siempre y cuando nosotros le otorguemos una funcionalidad concreta. Entonces, por eso se dice que son como cajas negras. Es decir, caja negra porque no se ve qué hay dentro. Entonces, eso sea todo. Bendiciones.